Hola amigos. Antes de comenzar esta historia que cambiará tu forma de ver las relaciones, no olvides suscribirte al canal y déjanos tu comentario. ¿Alguna vez has sentido que conoces a alguien completamente? Pues prepárate, porque esta historia te demostrará que nunca sabemos realmente qué esconden las personas que más amamos. Vamos allá. El sol de Sevilla caía como miel dorada sobre los tejados del barrio de Santa Cruz, y Mateo caminaba por la calle Agua con las manos en los bolsillos, la camisa blanca remangada hasta los codos y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Era uno de esos hombres que la gente volteaba a ver en la calle, alto, de piel morena que contrastaba con el blanco impoluto de su ropa, facciones marcadas y una presencia que llenaba cualquier espacio. Pero esa mañana, mientras subía las escaleras de su edificio en la plaza de Doña Elvira, algo pesado le oprimía el pecho, algo que ni siquiera él mismo quería nombrar. Su apartamento estaba en el tercer piso de un edificio del siglo XVIII, con balcones de hierro forjado y paredes color ocre que parecían guardar siglos de secretos. Cuando abrió la puerta, el aroma a café recién hecho lo recibió como todas las mañanas. Clara, su esposa, estaba en la cocina, con el pelo rubio recogido en una cola alta, vestida con un conjunto de lino color crema que la hacía parecer una aparición angelical. Era el tipo de mujer que uno veía en las revistas: piernas largas, ojos azules como el cielo de abril y una sonrisa que derretía a cualquiera. Buenos días, amor, dijo ella sin voltear, concentrada en servir el café en dos tazas de porcelana blanca. Su voz tenía ese tono musical que a Mateo alguna vez le había parecido el sonido más hermoso del mundo. Ahora, sin embargo, solo le recordaba todo lo que estaba a punto de perder. Buenos días, respondió él, dejando las llaves en el mueble de la entrada. Se acercó y le dio un beso en la mejilla, rápido, mecánico, como quien cumple una obligación diaria. Clara no pareció notarlo, o tal vez sí lo notó, pero decidió no decir nada. Así habían sido las cosas últimamente. Una danza de silencios corteses, de conversaciones superficiales sobre el clima o las facturas por pagar. Se sentaron a desayunar en la pequeña mesa junto a la ventana que daba a la plaza. Desde ahí podían ver el ir y venir de turistas con sus cámaras, parejas de ancianos paseando de la mano y las palomas que se disputaban las migajas del pan. Todo parecía normal, todo parecía perfecto, pero Mateo sabía que la perfección era solo una fachada, tan frágil como el cristal de las tazas que sostenían entre sus manos. Hoy tengo una reunión con el notario a las 11, dijo Clara mientras untaba mermelada de naranja en una tostada. Por lo del piso de mi madre, creo que tardaré casi toda la mañana. Perfecto, respondió Mateo, y de inmediato se odió a sí mismo por el alivio que sintió, porque cada vez que Clara salía, él tenía una excusa, un espacio para respirar, un momento para no tener que fingir. Terminaron de desayunar en un silencio cómodo que no era realmente cómodo, solo familiar. Clara se levantó, recogió los platos y los llevó al fregadero. Mateo la observó moverse por la cocina con esa gracia natural que siempre había tenido, y por un momento sintió una punzada de algo que podría haber sido amor, o tal vez solo nostalgia de cuando el amor aún existía entre ellos. Nos vemos en la tarde, dijo ella antes de salir, tomando su bolso Chanel y las llaves del coche. Mateo asintió, y cuando la puerta se cerró, el apartamento quedó sumido en un silencio que parecía tener peso propio. Se quedó sentado en la mesa durante varios minutos, mirando su taza de café a medio terminar. Sabía lo que venía después. Sabía que en cualquier momento bajaría esas escaleras con alguna excusa absurda: comprar tabaco, buscar el periódico, dar un paseo, pero la verdad era mucho más simple y mucho más complicada. El Café Alameda estaba justo abajo, en los bajos del edificio. Era un local pequeño, con solo 6 mesas de mármol, paredes decoradas con azulejos antiguos y un mostrador de madera oscura donde los vecinos del barrio se reunían a tomar café con leche y churros por las mañanas. Mateo había pasado por ahí cientos de veces sin prestarle atención, pero eso fue antes de que ella llegara. Se llamaba Lucía, tenía 23 años, el pelo castaño hasta la cintura, ojos color miel y una manera de sonreír que hacía que todo el mundo se sintiera especial. Había empezado a trabajar en el café 3 meses atrás, y desde el primer día que Mateo la vio, algo en su interior se había despertado. Algo primitivo, algo peligroso. Al principio fue solo un buenos días, educado cada vez que él entraba a comprar el periódico.
Luego fueron conversaciones cortas sobre el clima, sobre los turistas que no paraban de llegar al barrio, sobre nada en particular, pero las miradas duraban cada vez más. Y Mateo se descubrió buscando excusas para bajar, para estar cerca de ella, para escuchar su risa. Se dio cuenta de que estaba en problemas cuando empezó a pensar en ella mientras hacía el amor con Clara. Cuando cerraba los ojos y veía el rostro de Lucía en lugar del de su esposa. Cuando se despertaba a mitad de la noche con el corazón acelerado, después de soñar con cosas que nunca debería haber soñado. Esa mañana, después de que Clara se fuera, Mateo se duchó, se puso unos vaqueros y una camiseta negra y bajó las escaleras con el corazón latiéndole en la garganta. Cuando entró al café, Lucía estaba limpiando la máquina de espresso. Llevaba el uniforme del local, pantalón negro y una blusa blanca con el logo del café bordado en el pecho. Cuando lo vio entrar, su rostro se iluminó. Mateo, qué sorpresa verte tan temprano, dijo con esa voz suave que a él le hacía perder la razón. Necesitaba un café de verdad, respondió él, apoyándose en el mostrador. El de casa nunca me sale como el tuyo. Lucía se rió, y ese sonido fue como música para los oídos de Mateo. Exagerado. Seguro tu mujer hace un café buenísimo. La mención de Clara fue como un jarro de agua fría, pero Mateo lo disimuló bien. No tanto como el tuyo, insistió, sosteniéndole la mirada más tiempo del necesario. Hubo un momento de silencio cargado, de esos que duran apenas segundos pero se sienten como eternidades. Lucía fue la primera en apartar la vista, ruborizándose ligeramente. ¿El de siempre? ¿Café solo, sin azúcar? Conoces mis gustos mejor que nadie, dijo Mateo, y las palabras quedaron flotando en el aire con un significado que iba más allá del café. Mientras Lucía preparaba la bebida, Mateo se sentó en una de las mesas cerca de la ventana. El café estaba vacío a esa hora. Los vecinos ya se habían ido a trabajar y los turistas aún no empezaban su peregrinación diaria por el barrio. Era solo ellos dos y la tensión era tan palpable que Mateo podía sentirla en cada célula de su cuerpo. Lucía le trajo el café y, en lugar de dejarlo en la mesa e irse, se sentó frente a él. Eso era nuevo. Nunca antes se había sentado con él. ¿Tienes un momento?, preguntó ella, mordiéndose el labio inferior de una manera que hizo que Mateo se removiera incómodo en su silla. Todo el tiempo del mundo, respondió él, aunque sabía que eso era mentira. Nunca tenía todo el tiempo del mundo. Siempre había un reloj invisible marcando el tiempo que podía estar lejos de su vida real. Es que quería hablar contigo de algo, empezó Lucía, jugando nerviosamente con una servilleta. Y no sé si es apropiado, pero siento que puedo confiar en ti. El corazón de Mateo se aceleró. Claro, dime lo que sea. Lucía respiró hondo antes de hablar. He notado que vienes mucho por aquí últimamente, y yo, bueno, no soy tonta. Sé que no es solo por el café. Levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. ¿Me equivoco? Mateo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Este era el momento de la verdad, el punto de no retorno. Podía negarlo todo, podía levantarse y salir de ahí, podía preservar lo que quedaba de su matrimonio y su dignidad, pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron fueron completamente diferentes. No te equivocas, admitió en voz baja, casi un susurro. Vengo porque necesito verte, porque cuando no estoy aquí, pienso en ti. Y sé que está mal, Lucía. Sé que estoy casado. Sé que tú mereces a alguien mejor, pero no puedo evitarlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido del refrigerador detrás del mostrador, su propia respiración agitada. Lucía lo miraba con los ojos muy abiertos, como si acabara de ver algo que la asustaba y la fascinaba al mismo tiempo. Yo también pienso en ti, confesó finalmente, y su voz tembló ligeramente. Todo el tiempo, y me siento horrible por ello. Tu esposa es preciosa. La veo pasar por aquí algunas veces. Parece una buena persona. Y yo no soy de las que se meten con hombres casados, Mateo. Eso no está en mi naturaleza. Lo sé, dijo él, alargando la mano sobre la mesa. No llegó a tocarla, pero sus dedos quedaron a escasos centímetros de los de ella. Y precisamente por eso estoy aquí, porque eres diferente a todas las personas que he conocido, porque cuando estoy contigo me siento vivo de una manera que no había sentido en años. ¿Y tu matrimonio?, preguntó Lucía, con la voz llena de algo que podría haber sido esperanza o miedo o ambas cosas. Mateo suspiró, retirando la mano y pasándosela por el rostro. Mi matrimonio es complicado. Clara y yo y llevamos 5 años juntos, y los primeros 2 fueron maravillosos.
pero poco a poco nos fuimos convirtiendo en extraños que comparten un apartamento. Ya no hablamos de cosas importantes, ya no nos reímos juntos. Somos como dos actores interpretando el papel de matrimonio feliz, pero detrás del telón no hay nada. Eso no justifica lo que estamos haciendo, dijo Lucía, aunque en sus ojos había algo que contradecía sus palabras. Una chispa, un deseo apenas contenido. Tienes razón, admitió Mateo. Nada justifica esto. Pero aquí estamos. Se miraron durante varios segundos, y en ese momento ambos supieron que algo irrevocable estaba a punto de suceder. No en ese instante, tal vez, pero pronto. Muy pronto. El sonido de la puerta al abrirse los sobresaltó a ambos. Un grupo de turistas estadounidenses entró hablando en voz alta, rompiendo el hechizo. Lucía se levantó de inmediato, volviendo a su papel de camarera eficiente y sonriente. Mateo tomó su café de un trago, aunque estaba demasiado caliente y le quemó la garganta, y dejó un billete de 5 € sobre la mesa antes de salir sin decir palabra. Subió las escaleras hacia su apartamento con las piernas temblorosas. Cuando cerró la puerta detrás de él, se apoyó contra ella y cerró los ojos. ¿Qué acababa de hacer? ¿Qué acababa de confesar? Y más importante, ¿por qué se sentía tan liberado y tan aterrado al mismo tiempo? El resto de la mañana pasó en una nebulosa. Mateo intentó trabajar en su ordenador. Era diseñador gráfico freelance y tenía varios proyectos pendientes, pero no podía concentrarse. Sus dedos volaban sobre el teclado, escribiendo líneas de texto que no tenían sentido, diseñando logos que parecían hechos por un niño de 5 años. Todo en lo que podía pensar era en Lucía, en sus ojos color miel, en la manera en que había admitido que también pensaba en él. A la 1 de la tarde, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy yo. ¿Podemos hablar? No hacía falta que dijera quién era. Mateo lo supo de inmediato. Su corazón empezó a latir tan fuerte que pensó que le iba a estallar en el pecho. ¿Cuándo? Escribió, aunque sabía que debería haber ignorado el mensaje, bloqueado el número, cortado aquello de raíz antes de que creciera y se convirtiera en algo incontrolable. Esta noche. Hay una terraza en la Alameda de Hércules, el bar gigante, a las 10. ¿Puedes? Mateo miró la pantalla durante largo rato. Pensó en Clara, en su matrimonio, en los votos que habían hecho frente a 100 personas en una iglesia de Granada hacía 5 años. Pensó en la decepción en los ojos de su madre si alguna vez se enteraba. Pensó en todo lo que tenía que perder. Y entonces escribió, Allí estaré. Borró el mensaje inmediatamente después de enviarlo, como si eso pudiera hacer que las palabras desaparecieran del universo. Pero sabía que ya era demasiado tarde. La línea había sido cruzada. El primer paso hacia el abismo había sido dado. Clara llegó a casa cerca de las 3 de la tarde, cargada de carpetas y con aspecto cansado. Ha sido horrible, se quejó mientras se quitaba los zapatos y se dejaba caer en el sofá. El notario es un pesado insoportable, y mi hermano está siendo un completo imbécil con el tema de la herencia. Quiere quedarse con el piso grande y dejarme a mí el estudio que ni siquiera tiene ventanas. Mateo hizo los sonidos apropiados de simpatía mientras le preparaba un té. ¿Y qué vas a hacer? Pelear, supongo. No pienso dejar que Javier me pase por encima solo porque es hombre y el mayor. Clara tomó el té que Mateo le ofrecía y lo miró con una expresión que él no supo descifrar. ¿Estás bien? Te veo raro. Estoy bien, mintió él, sentándose a su lado, pero manteniendo una distancia prudente. Solo cansado. He estado trabajando toda la mañana en el proyecto de la empresa de arquitectura. Clara asintió, pero había algo en su mirada que hizo que Mateo se sintiera incómodo. ¿Sospechaba algo? ¿Podía leerle la culpa en el rostro? Se obligó a sí mismo a actuar con normalidad, a sonreír, a preguntarle sobre más detalles de la reunión con el notario. La tarde pasó lentamente. Mateo cocinó pasta para la cena, su especialidad, una carbonara que había aprendido de su abuela italiana, y cenaron mientras veían un programa de cocina en la televisión. Todo parecía dolorosamente normal. Clara incluso se rió de uno de los chistes del presentador, y Mateo sintió una oleada de afecto hacia ella que casi lo hizo cancelar sus planes de la noche. Casi. A las 9 en punto, cuando Clara estaba en el baño preparándose para dormir, Mateo fingió recibir una llamada. Joder, murmuró mirando su teléfono con expresión preocupada. Es Tomás. Dice que tiene una emergencia con el proyecto que tenemos que entregar mañana. ¿Te importa si salgo un rato a ayudarlo? Clara asomó la cabeza desde el baño con la cara llena de crema limpiadora. ¿Ahora? Son casi las 9:30.
Lo sé, pero el tío está desesperado. Vive aquí cerca, en Triana. No tardaré más de un par de horas, te lo prometo. Clara suspiró. Vale, pero no llegues muy tarde. Mañana tenemos que ir a casa de mis padres a comer, ¿recuerdas? Claro, volveré pronto. Mateo se acercó y le dio un beso en la frente, evitando mirarla a los ojos. Tomó su chaqueta y las llaves y salió del apartamento con el estómago hecho un nudo. Las calles del barrio de Santa Cruz estaban llenas de vida nocturna. Turistas deambulando con copas de vino en las manos, flamencos saliendo de los bares, el aroma a jazmín de los patios, mezclándose con el olor a frituras de las tascas. Mateo caminó rápido con las manos en los bolsillos, sintiendo que cada persona con la que se cruzaba podía leer sus intenciones en el rostro. La Alameda de Hércules estaba a 20 minutos a pie. Era una plaza alargada, llena de bares y terrazas, popular entre los sevillanos jóvenes. Cuando Mateo llegó, eran exactamente las 10. Buscó con la mirada el bar gigante y la encontró enseguida. Lucía estaba sentada en una de las mesas de la terraza, con un vestido blanco de tirantes que dejaba ver sus hombros morenos y el pelo suelto cayendo en ondas sobre su espalda. Cuando lo vio acercarse, se levantó y durante un segundo ambos se quedaron quietos, sin saber muy bien qué hacer. Hola, dijo él, con la voz ronca. Hola, respondió ella, y había algo vulnerable en sus ojos que hizo que Mateo quisiera abrazarla y protegerla de todo el daño que él mismo estaba a punto de causarle. Se sentaron, pidieron vino, hablaron de cosas sin importancia durante los primeros minutos, el calor que hacía esa noche, los planes de Lucía para el verano, una película que ambos habían visto recientemente, pero la tensión entre ellos era como un cable de alta tensión, vibrando y chisporroteando. ¿Por qué estamos aquí, Mateo? Preguntó finalmente Lucía, mirándolo por encima del borde de su copa de vino. Él tardó en responder. Porque necesitaba verte, porque no puedo dejar de pensar en ti, porque siento que si no hacía esto, me iba a volver loco. ¿Y tu esposa? Mi esposa está en casa, probablemente ya dormida, sin tener ni idea de dónde estoy realmente ni con quién. Las palabras sonaron más amargas de lo que pretendía. Lucía bajó la mirada. Esto está mal. Lo sé. Podría destruir muchas cosas. Lo sé. Entonces, ¿por qué seguimos aquí? Mateo alargó la mano sobre la mesa y esta vez tomó la de ella. Lucía no la retiró, porque a veces lo correcto no es lo que necesitamos, porque hay algo entre nosotros que es más fuerte que la razón. Se quedaron así durante varios segundos, con las manos entrelazadas, mirándose a los ojos, y luego, sin saber muy bien en quién dio el primer paso, sus rostros se acercaron y se besaron. Fue un beso suave al principio, casi tímido, como si ambos estuvieran probando el agua antes de zambullirse, pero rápidamente se transformó en algo más intenso, más desesperado. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Deberíamos irnos de aquí, susurró Lucía, con la voz temblorosa. Hay demasiada gente. Alguien podría verte. Mateo asintió. Dejó dinero sobre la mesa y se levantaron. Caminaron por las calles de Sevilla sin rumbo fijo, con las manos entrelazadas, robando besos en los rincones oscuros. La ciudad parecía conspirar con ellos, ofreciéndoles callejones ocultos y plazas desiertas donde podían besarse sin miedo. Terminaron en el puente de Triana, mirando el reflejo de las luces en el río Guadalquivir. Lucía se recostó contra la barandilla y Mateo se colocó frente a ella, rodeándola con sus brazos. No puedo ofrecerte lo que mereces, dijo él, acariciándole el rostro. No puedo prometerte una relación normal, ni presentarte a mi familia, ni llevarte de la mano por la calle a la luz del día. No te estoy pidiendo nada de eso, respondió ella, aunque había tristeza en su voz. Solo quiero esto, estos momentos, contigo. Se besaron de nuevo, y Mateo sintió que estaba cayendo desde una gran altura. Sabía que esto terminaría mal. Sabía que alguien saldría herido, probablemente todos. Pero en ese momento, con Lucía entre sus brazos y el río fluyendo bajo ellos, no le importó. Cuando Mateo regresó a casa, eran casi las 2:30. Clara estaba dormida, tal como había predicho. Se desvistió en silencio en el baño, lavándose los dientes con fuerza como si pudiera eliminar el sabor de Lucía de su boca. Cuando se metió en la cama, Clara se movió ligeramente, pero no se despertó. Mateo se quedó despierto durante horas, mirando el techo en la oscuridad. Pensó en la manera en que Lucía lo había mirado. Pensó en Clara durmiendo a su lado, confiando en él, sin saber que acababa de traicionar esa confianza de la manera más fundamental posible. Pensó en lo fácil que había sido mentir,
en lo natural que se había sentido crear una vida paralela, y lo más aterrador de todo, pensó en cuándo volvería a verla, porque sabía que lo haría. Esto no había sido un error de una noche, un momento de debilidad que pudiera enterrar en lo más profundo de su memoria. Esto era el comienzo de algo que consumiría todo a su paso. Mientras la ciudad de Sevilla dormía bajo las estrellas, Mateo cerró los ojos y se permitió pensar en Lucía una vez más antes de finalmente quedarse dormido. Y en sus sueños estaba con ella, no con Clara, libres, juntos, sin secretos. Pero los sueños siempre terminan. Y cuando el sol salió al día siguiente sobre los tejados de Sevilla, Mateo despertó con la cruda realidad golpeándolo de lleno en el rostro. Su doble vida acababa de comenzar. Los días siguientes fueron una tortura exquisita para Mateo. Cada mañana se despertaba junto a Clara, compartía el desayuno con ella, hablaban de trivialidades mientras el café se enfriaba en las tazas. Y cada mañana, en cuanto ella salía por la puerta, él contaba los minutos hasta poder bajar al café Alameda. Lucía siempre estaba allí, con su uniforme impecable y esa sonrisa que ahora guardaba solo para él. Se habían vuelto expertos en la comunicación silenciosa, una mirada que duraba un segundo más de lo necesario, un roce accidental de dedos al entregar el cambio, palabras inocentes cargadas de significados ocultos que solo ellos comprendían. El café de hoy está especialmente bueno, decía Mateo, y lo que realmente quería decir era, te he echado de menos. Me alegro de que te guste, respondía ella, y sus ojos decían, yo también he pensado en ti toda la noche. Era un juego peligroso, pero ninguno de los dos parecía capaz de detenerse. Una semana después de aquella noche en el puente de Triana, Lucía le envió un mensaje. Tengo el jueves libre. ¿Tú? Mateo miró la pantalla de su móvil durante varios segundos. El jueves. Clara tenía su clase de pilates por la tarde y luego solía quedar con sus amigas para tomar algo. Normalmente no volvía a casa hasta las 9 o 10 de la noche. Sí. ¿Dónde? Escribió, aunque cada tecla que presionaba se sentía como otro clavo en el ataúd de su matrimonio. Conozco un sitio. Te mando la dirección. El jueves llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Mateo se levantó esa mañana con el estómago revuelto, incapaz de desayunar. Clara lo notó. ¿Estás bien? Estás muy pálido, dijo, tocándole la frente con la mano. Su gesto era tan genuinamente preocupado que Mateo sintió que se ahogaba en su propia culpa. Creo que es algo que comí anoche, mintió. Las mentiras venían cada vez más fáciles, como un idioma que hubiera hablado toda su vida pero recién estuviera descubriendo. Me quedaré en casa trabajando. Tú ve tranquila a tu clase. ¿Seguro que no quieres que me quede contigo? No, no, vete, estaré bien. Clara lo besó en la mejilla antes de irse, y Mateo tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarse. Cada muestra de afecto de su esposa se sentía ahora como una acusación silenciosa. A las 3 de la tarde, después de asegurarse de que Clara había salido hace rato y no iba a volver, Mateo se duchó, se puso su mejor camisa, un azul claro que Lucía había mencionado que le gustaba, y salió del apartamento con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos en la calle podían escucharlo. La dirección que Lucía le había enviado era un pequeño hotel boutique en el barrio de San Lorenzo, lejos del centro turístico, en una zona donde nadie que conociera a Mateo o a Clara tendría razón para estar. Cuando llegó, vio a Lucía esperándolo en la esquina, con unas gafas de sol grandes que ocultaban la mitad de su rostro y un vestido color coral que se movía con la brisa. Hola, dijo ella con voz temblorosa cuando él se acercó. Hola, respondió Mateo, y no pudo evitar tomarle la mano. No le importó quién pudiera verlos. En ese momento solo existían ellos dos. Entraron al hotel sin hablar. El recepcionista, un hombre mayor que parecía haber visto de todo en su vida, apenas les dirigió una mirada mientras les entregaba la llave de la habitación. Habitación 304. Subieron las escaleras en silencio. El pasillo olía a lavanda y a madera vieja. Cuando Mateo abrió la puerta, encontraron una habitación pequeña pero acogedora, con una cama de matrimonio cubierta con sábanas blancas, una ventana que daba a un patio interior lleno de plantas y una luz suave que entraba a través de las cortinas de gasa. Se quedaron parados en la entrada durante varios segundos, mirándose. Todo el deseo y la tensión de las últimas semanas vibraba en el aire entre ellos como electricidad. ¿Estás segura de esto? Preguntó Mateo, aunque cada fibra de su ser rogaba que ella dijera que sí.
Lucía se quitó las gafas de sol lentamente. Sus ojos estaban brillantes, tal vez por lágrimas contenidas, tal vez por otra cosa. No estoy segura de nada excepto de que si no hago esto, me voy a arrepentir el resto de mi vida. Fue todo lo que Mateo necesitó escuchar. Cerró la puerta detrás de él y la besó con toda la desesperación acumulada. Ya no había timidez ni dudas. Solo hambre. Solo necesidad. Hicieron el amor con una intensidad que Mateo no recordaba haber experimentado jamás. Cada caricia era una confesión. Cada beso una promesa que no debería estar haciendo. Lucía susurraba su nombre como si fuera una oración y Mateo se aferraba a ella como si fuera lo único real en un mundo de mentiras. Después yacieron enredados en las sábanas, con la luz de la tarde entrando sesgada por la ventana. Mateo trazaba círculos perezosos en el hombro de Lucía, memorizando cada lunar, cada imperfección perfecta de su piel. ¿En qué piensas?, preguntó ella, con la cabeza apoyada en su pecho. En que no quiero irme de aquí nunca, respondió él con honestidad. En que ojalá pudiéramos quedarnos en esta habitación para siempre, sin tener que volver al mundo real. Lucía se incorporó ligeramente para mirarlo. Pero tenemos que volver. Los dos lo sabemos. Lo sé. Mateo suspiró y miró el techo. Clara me está esperando. Semo, probablemente ya esté en casa preguntándose dónde estoy. ¿Le dijiste algo? Le dije que tenía que ver a un cliente. Otra mentira más para la colección. Había amargura en su voz. Me estoy convirtiendo en alguien que no reconozco, Lucía. Antes nunca mentía. Era el tipo de persona que devolvía el cambio extra si el cajero se equivocaba. Y ahora miento como respiro. ¿Te arrepientes?, preguntó Lucía, y había miedo en su voz, miedo a la respuesta. Mateo la miró directamente a los ojos. De hacerte daño a ti, sí. De mentirle a Clara, sí. Pero de esto, de nosotros, no. Ni un segundo. Lucía sonrió tristemente y volvió a recostarse sobre él. Somos terribles personas, ¿verdad? Los peores, admitió Mateo besándole el cabello. Pero al menos somos terribles juntos. Se quedaron así durante otra hora, hablando de todo y de nada. Lucía le contó sobre su infancia en un pueblo de Granada, sobre su sueño de abrir algún día su propia cafetería. Mateo le habló de su pasión por el diseño, de cómo había conocido a Clara en una galería de arte hace 6 años y cómo se había enamorado de ella en el momento en que la vio discutir apasionadamente sobre la técnica de Picasso con un profesor de universidad. ¿La amabas?, preguntó Lucía, y no había celos en su voz, solo curiosidad genuina. Sí, admitió Mateo. La amaba, o al menos amaba la versión de ella que existía entonces, o a la versión de nosotros que éramos juntos. Pero la gente cambia, Lucía. O tal vez no cambian, sino que simplemente se rebelan. Clara siempre fue ambiciosa, siempre fue perfeccionista al principio de ella, pero con el tiempo me di cuenta de que yo era solo otra cosa que pulir, otro proyecto que perfeccionar. Dejé de ser su pareja para convertirme en un accesorio de su vida perfecta. ¿Y conmigo?, preguntó Lucía suavemente. ¿Qué soy yo para ti? Mateo pensó cuidadosamente antes de responder. Eres el aire después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Eres la prueba de que todavía puedo sentir algo real, algo que no sea la rutina vacía en la que se había convertido mi vida. Eres mía, aunque no tenga ningún derecho a decir eso. Lucía lo besó entonces, lenta y profundamente, y durante esos segundos Mateo pudo fingir que esto era todo lo que existía, que no había Clara esperándolo en casa, que no había secretos ni mentiras, solo ellos dos. Pero el tiempo nunca se detiene, sin importar cuánto lo desees. A las 7 de la tarde, Mateo tuvo que levantarse, vestirse, convertirse de nuevo en el hombre casado que vivía una mentira. Lucía hizo lo mismo y cuando salieron del hotel por separado, ella primero, él 5 minutos después, era como si la magia del momento se hubiera roto. Mateo llegó a casa a las 8:30. Clara estaba en la cocina preparando una ensalada. Llevaba ropa deportiva y tenía el pelo todavía húmedo de la ducha. Hola, amor, saludó cuando lo vio entrar. ¿Cómo te fue con el cliente? Bien, respondió Mateo, dejando las llaves en su sitio habitual. Incluso ese gesto cotidiano se sentía ahora cargado de significado. Pesado, pero bien. ¿Y tu clase? Agotadora. Lucía, la instructora nueva, está loca. Nos hizo hacer un montón de ejercicios que ni siquiera sabía que existían. Clara se rió mientras cortaba tomates. Y luego las chicas y yo fuimos a ese bar nuevo en la calle Betis. Deberías haber visto a Mercedes. Se emborrachó con 2 copas de vino y empezó a coquetear con el camarero. Fue divertidísimo.
Mateo hizo los sonidos apropiados de interés mientras se servía un vaso de agua. La ironía no se le escapó. Ambos habían pasado la tarde fuera, ambos habían estado mintiendo sobre dónde estaban y qué hacían, pero solo él cargaba con la culpa. Esa noche, cuando se metieron en la cama, Clara se acercó a él de una manera que hacía semanas que no lo hacía. Sus manos empezaron a explorar su cuerpo. Sus labios buscaron los de él. Mateo sintió que se ahogaba. Cada beso se sentía como una traición a Lucía, pero rechazar a Clara sería demasiado sospechoso. Hicieron el amor mecánicamente, con Mateo cerrando los ojos e imaginando que era otra persona entre sus brazos. Cuando terminó, Clara se acurrucó contra él, satisfecha y sin sospechar nada. Mateo se quedó despierto hasta el amanecer, odiándose a sí mismo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas empezaron a formar un patrón. Mateo y Lucía se veían cada vez que podían. Tardes robadas en el hotel, paseos por parques en las afueras de la ciudad donde nadie los conocía, largas conversaciones por mensaje en las que se decían cosas que nunca podrían decirse en voz alta. Pero mantener dos vidas paralelas tiene un costo. Am, Mateo empezó a cometer errores. Una noche llamó a Clara Lucía cuando le pedía que le pasara la sal. Se corrigió inmediatamente, tosiendo como si se hubiera atragantado, pero vio la confusión en los ojos de Clara. Otra vez, olvidó que Clara le había dicho que tenía una cena con sus padres y había quedado con Lucía en ese horario. Tuvo que cancelar con Lucía en el último minuto, inventando una excusa patética sobre un dolor de estómago repentino. Su trabajo empezó a resentirse. Los clientes se quejaban de entregas tardías, de diseños que no estaban a la altura de su calidad usual. Mateo simplemente no podía concentrarse. Su mente estaba siempre dividida, siempre en otro lugar, y Clara estaba empezando a notarlo. ¿Estás seguro de que estás bien?, le preguntó una noche mientras cenaban en silencio. Últimamente estás muy distante, como si tu mente estuviera en otra parte. Estoy bien, mintió Mateo automáticamente. Solo estresado con el trabajo. Tengo muchos proyectos y poco tiempo. Tal vez deberíamos tomarnos unas vacaciones, sugirió Clara, alcanzando su mano sobre la mesa. Podríamos irnos una semana a las Islas Baleares, desconectar, reconectar nosotros dos. Hace mucho que no pasamos tiempo de calidad juntos. La idea llenó a Mateo de pánico. Una semana lejos de Sevilla significaba una semana sin poder ver a Lucía, pero rechazar la propuesta de Clara sería demasiado obvio. Claro, dijo finalmente, forzando una sonrisa. Suena bien, pero tal vez en un mes o dos, cuando termine con estos proyectos. Clara asintió, aunque había algo en sus ojos que hizo que Mateo se sintiera incómodo. ¿Sospechaba algo? ¿O simplemente estaba siendo paranoico? Esa noche, después de que Clara se durmió, Mateo salió al balcón y le envió un mensaje a Lucía. Te echo de menos. La respuesta llegó casi inmediatamente. Yo también. Esto es cada vez más difícil. Lo sé, pero no puedo dejarte ir, ni yo a ti, por más que sepa que debería. Mateo miró las luces de la ciudad, sintiendo el peso de dos mundos sobre sus hombros. Arriba, en el apartamento, estaba su esposa, la mujer con la que se había casado, con la que había planeado un futuro. Abajo, en algún lugar de esas calles, estaba Lucía, la mujer que hacía que volviera a sentirse vivo, pero que también lo estaba destruyendo por dentro. No podía tener a ambas. Sabía que eventualmente tendría que elegir, pero cada día que pasaba, esa elección se volvía más imposible. Una tarde de finales de julio, todo empezó a derrumbarse. Mateo había quedado con Lucía en un pequeño restaurante en Triana. Era arriesgado. Triana era un barrio popular y lleno de gente, pero estaban siendo cuidadosos, sentándose en una mesa al fondo, hablando en voz baja. Estaban tan absortos en su conversación que no notaron a la mujer que entraba al restaurante con un grupo de amigas. No la notaron hasta que era demasiado tarde. ¿Mateo? La voz hizo que la sangre de Mateo se congelara en sus venas. Levantó la vista y encontró a Mercedes, la mejor amiga de Clara, mirándolo con los ojos muy abiertos. Su mirada iba de él a Lucía, de Lucía a las manos entrelazadas sobre la mesa y de nuevo a él. Mercedes, dijo Mateo, apartando su mano de la de Lucía como si quemara. ¿Qué? ¡Qué sorpresa! Sí, una sorpresa, respondió Mercedes, y su voz estaba cargada de algo oscuro y peligroso. Sus amigas se habían quedado atrás, observando la escena con curiosidad. No sabía que tenías reuniones de negocios en restaurantes románticos. Es una clienta, tartamudeó Mateo, sabiendo que sonaba patético. Estábamos discutiendo un proyecto. Ya veo.
Mercedes miró a Lucía de arriba abajo con una expresión que no era amistosa. Mucho gusto. Soy Mercedes, la mejor amiga de Clara, la esposa de Mateo. Lucía se había quedado paralizada, con el rostro pálido. No dijo nada. Tengo que irme, dijo Mercedes finalmente, pero había una amenaza implícita en sus palabras. Seguro que Clara estará encantada de saber que te he visto. Le encanta saber qué hace su marido durante el día. Se dio la vuelta y se fue con sus amigas antes de que Mateo pudiera decir nada más. El restaurante de repente parecía demasiado pequeño, demasiado caliente. Mateo sintió que no podía respirar. Dios mío, susurró Lucía, con las manos temblando. Dios mío, Mateo, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Mateo pasó las manos por su rostro. No lo sé. Mercedes se lo va a contar a Clara. Probablemente ya le está enviando mensajes. ¿Y qué vas a decir? La verdad, supongo. Mateo se rió amargamente. O alguna versión de ella. Ya no puedo seguir mintiendo. Todo se está desmoronando. Pagaron la cuenta rápidamente y salieron del restaurante. En la calle se miraron con desesperación. Tal vez es lo mejor, dijo Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tal vez es el universo diciéndonos que esto tiene que terminar. No digas eso. Mateo la tomó de los brazos. No puedo perderte, Lucía. Eres lo único bueno en mi vida ahora mismo. Pero estoy destruyendo tu matrimonio. Te estoy convirtiendo en alguien que no eres. Mi matrimonio ya estaba muerto antes de conocerte, solo que no quería admitirlo. Mateo la besó, sin importarle quién pudiera verlos. Ya no había nada que ocultar. Voy a hablar con Clara. Voy a contarle todo, y luego veremos qué pasa. Y si me odia, y si toda la ciudad nos odia, entonces nos iremos a Madrid, a Barcelona, a donde sea, pero no voy a dejarte ir. Se separaron en la calle, sabiendo que todo estaba a punto de cambiar. Mateo caminó hacia su casa como un hombre caminando hacia el patíbulo. Cada paso se sentía pesado, final. Cuando abrió la puerta del apartamento, Clara estaba en la sala, con el móvil en la mano y el rostro lleno de lágrimas. Mercedes me llamó, dijo con voz quebrada. No fue una pregunta, fue una acusación. Mateo cerró la puerta detrás de él y se apoyó contra ella. Clara, ¿cuánto tiempo? Interrumpió ella levantándose. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? ¿Cuánto tiempo llevas con ella? 2 meses, admitió Mateo. No tenía sentido mentir más. Pero Clara, tienes que entender. ¿Entender qué? Gritó ella, y Mateo nunca la había visto tan furiosa. ¿Entender que mi marido me ha estado engañando? ¿Entender que cada vez que me besabas, cada vez que hacíamos el amor, estabas pensando en otra? No es así. No me mientas más. Clara tiró un cojín hacia él. No puedes mentirme más, Mateo. ¿Quién es ella? ¿De dónde la conoces? Trabaja en el café de abajo, dijo Mateo en voz baja. Su nombre es Lucía. Clara se quedó paralizada. El café de abajo. El café donde vas todas las mañanas, donde yo paso cada vez que salgo de casa. Su risa fue histérica. Dios, debí parecer tan estúpida, tan completamente estúpida e ingenua. Nunca has sido estúpida, Clara. Esto es culpa mía, solo mía. Pues claro que es tu culpa. Clara se acercó a él, con los ojos brillantes de furia y dolor. ¿La amas? La pregunta quedó flotando en el aire como una bomba a punto de explotar. Mateo sabía que su respuesta determinaría todo. Podía mentir, podía decir que no, podía intentar salvar su matrimonio con una última mentira piadosa, pero estaba cansado de mentir. Sí, susurró. La amo. El silencio que siguió fue absoluto. Clara lo miró como si nunca lo hubiera visto antes, como si fuera un extraño que hubiera invadido su casa y su vida. Quiero que te vayas, dijo finalmente, con voz temblorosa pero firme. Ahora mismo, empaca tus cosas y vete. No quiero verte más. Clara, vete. Mateo no discutió. Entró al dormitorio y empezó a meter ropa en una maleta, sin siquiera prestar atención a lo que cogía. Podía escuchar a Clara llorando en la sala y cada sollozo era como un cuchillo en su corazón. Cuando terminó, salió con la maleta en la mano. Clara estaba sentada en el sofá con el rostro entre las manos. Lo siento, dijo Mateo desde la puerta. Siento haberte hecho daño, siento no haber sido el hombre que merecías. Clara no levantó la vista. Solo vete. Y así, con una maleta y el peso de su traición sobre los hombros, Mateo salió del apartamento que había sido su hogar durante 5 años. Bajó las escaleras lentamente y cuando llegó a la calle se quedó parado durante varios minutos, sin saber qué hacer o a dónde ir. Su teléfono vibró, un mensaje de Lucía. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Mateo miró hacia arriba, hacia la ventana de su antiguo apartamento, donde Clara probablemente todavía estaba llorando.
Luego miró hacia el café Alameda, cerrado a esa hora de la noche, y finalmente escribió: Estoy libre, y estoy asustado. ¿Puedo verte? La respuesta llegó inmediatamente. Siempre. Los primeros días después de dejar el apartamento fueron los más difíciles de la vida de Mateo. Se instaló en un pequeño hostal cerca de la Plaza de España, un lugar modesto con paredes delgadas y una cama que crujía cada vez que se movía. Pero no era el lugar lo que lo mantenía despierto por las noches. Era el peso de lo que había hecho, de todas las vidas que había destrozado con sus decisiones. Lucía vino a verlo la primera noche. Tocó suavemente la puerta de su habitación y cuando Mateo abrió, se quedaron mirándose durante varios segundos sin decir nada. Finalmente, ella entró y lo abrazó con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer. No tenías que venir, dijo Mateo, aunque cada fibra de su ser agradecía que estuviera allí. Claro que tenía que venir, respondió Lucía, apartándose ligeramente para mirarlo a los ojos. Estás pasando por esto por mí, por nosotros. No, estoy pasando por esto por mis propias decisiones. Mateo se sentó en el borde de la cama y se pasó las manos por el rostro. Podría haber sido honesto con Clara desde el principio. Podría haber terminado mi matrimonio antes de involucrarme contigo. Pero fui un cobarde, Lucía. Quise tener ambas cosas y ahora lo he perdido todo. Lucía se sentó a su lado y tomó su mano. No has perdido todo. Me tienes a mí. Mateo la miró y en sus ojos vio algo que lo aterrorizó y lo reconfortó al mismo tiempo. Amor verdadero, incondicional. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si un día te despiertas y te das cuenta de que has arruinado tu vida por un hombre que ni siquiera pudo ser fiel a su esposa? No pienses así. Lucía le acarició el rostro. Lo que pasó con Clara no fue solo culpa tuya. Los matrimonios no se rompen de la noche a la mañana, Mateo. Ya había grietas. Tú solo fuiste la gota que derramó el vaso. Eso no me hace sentir mejor. No debería hacerte sentir mejor. Deberías sentirte mal. Deberías cargar con esa culpa por un tiempo. Lucía se puso seria. Pero tampoco deberías autodestruirte. Lo que hicimos estuvo mal, sí, pero los sentimientos entre nosotros son reales, y ahora tenemos la oportunidad de construir algo genuino, sin mentiras, sin secretos. Mateo quiso creer que algo bueno podía salir de todo este desastre, pero una parte de él seguía pensando en Clara, en el dolor que había visto en sus ojos, en la traición que había grabado en su memoria para siempre. Los días se convirtieron en semanas. Mateo intentó establecer una nueva rutina. Trabajaba desde su habitación del hostal, salía a caminar por la ciudad en las tardes y veía a Lucía cada vez que ella terminaba su turno en el café. Pero Sevilla, que alguna vez le había parecido una ciudad enorme, ahora se sentía pequeña y claustrofóbica. Empezó a notar las miradas. Vecinos del barrio de Santa Cruz que lo reconocían y apartaban la vista rápidamente. Algunos susurraban a sus espaldas. Una vez, mientras caminaba por la calle Sierpes, una mujer mayor que había sido amiga de la familia de Clara literalmente escupió en el suelo cuando pasó junto a él. Sin vergüenza, murmuró lo suficientemente alto como para que Mateo la escuchara. Lo peor fue cuando se encontró con el hermano de Clara en un supermercado. Javier, un hombre corpulento que trabajaba como abogado, lo vio desde el otro lado del pasillo y caminó directamente hacia él con los puños apretados. Tú, dijo con voz amenazante, tienes suerte de que estemos en un lugar público, porque si no... Lo sé, interrumpió Mateo, sin intentar defenderse. Sé que lo que hice fue imperdonable. Si quieres golpearme, adelante. Probablemente lo merezco. Javier lo miró con desprecio. No mereces ni eso. Mi hermana está destrozada. ¿Lo sabías? No ha salido de casa en 2 semanas. No come, apenas duerme. Y todo por un bastardo como tú que no supo valorar lo que tenía. Cada palabra era como un látigo. ¿Cómo está ella?, preguntó Mateo en voz baja. ¿Ahora te importa? Después de humillarla delante de toda la ciudad. Javier dio un paso más cerca y Mateo pudo ver el odio puro en sus ojos. Va a pedir el divorcio. Su abogado te contactará pronto. Espero que esa mujer con la que te liaste valga la pena todo lo que estás perdiendo. Se dio la vuelta y se fue antes de que Mateo pudiera responder. Mateo se quedó parado en medio del pasillo del supermercado, con las manos temblorosas y un vacío en el pecho que sentía como si le hubieran arrancado algo vital. Esa noche, cuando le contó a Lucía sobre el encuentro, ella lo abrazó mientras él lloraba por primera vez desde que había dejado su casa.
No eran lágrimas por lo que había perdido con Clara, sino por la persona en la que se había convertido, por todo el dolor que había causado, por lo irreparable de sus acciones. ¿Y si hicimos lo incorrecto? Preguntó Mateo entre sollozos. ¿Y si esto es el universo castigándonos por lastimar a gente inocente? No lo sé, admitió Lucía, acariciándole el cabello. Honestamente, no lo sé. Pero ya no podemos cambiar el pasado, Mateo. Solo podemos decidir qué hacer con el presente. Las semanas siguientes fueron de introspección profunda para ambos. Mateo empezó a ver a un terapeuta, una mujer mayor llamada Dolores, que no lo juzgaba, pero tampoco lo dejaba esconderse detrás de excusas. El amor no justifica la traición, le dijo en una de sus sesiones. Puedes amar profundamente a alguien y aún así reconocer que la forma en que comenzaron fue fundamentalmente errónea. Esas dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Primero, debes perdonarte a ti mismo, no excusarte, que es diferente. Reconocer plenamente lo que hiciste, aceptar la responsabilidad y luego encontrar la manera de vivir con eso. Dolores se inclinó hacia adelante en su silla. Y segundo, debes asegurarte de que si vas a estar con Lucía, sea por las razones correctas. No porque sea una escapatoria, no porque te haga sentir menos culpable, sino porque genuinamente quieres construir una vida con ella. Esas palabras resonaron en Mateo durante días. ¿Amaba a Lucía o simplemente estaba enamorado de la idea de ella, de la forma en que lo hacía sentir, de la adrenalina de lo prohibido? Decidió que necesitaba tiempo y espacio para pensar. Le pidió a Lucía que se tomaran un respiro, solo 2 semanas, para que ambos pudieran evaluar qué era lo que realmente querían. Lucía lo entendió, aunque le dolió. Está bien, dijo con voz temblorosa. Pero prométeme una cosa. Si decides que esto no es lo que quieres, dímelo directamente. No desaparezcas. No me hagas pasar por lo que Clara pasó contigo. Te lo prometo, dijo Mateo, y esa fue la promesa más sincera que había hecho en meses. Durante esas 2 semanas, Mateo hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se enfrentó a sí mismo. Pasó horas caminando por Sevilla, recordando su vida con Clara. Los buenos momentos que habían tenido, el viaje a París para su primer aniversario, las mañanas perezosas de domingo en la cama, la vez que ella lo había cuidado cuando tuvo neumonía y se quedó despierta toda la noche poniéndole paños fríos en la frente. También recordó los malos momentos, las discusiones sobre trivialidades que escalaban a peleas horribles, las semanas de silencio tenso, la sensación creciente de que estaban viviendo vidas paralelas que apenas se tocaban. ¿Había amado a Clara? Sí. ¿La seguía amando? Esa era una pregunta más complicada. Amaba la memoria de quien había sido, amaba la vida que habían planeado juntos, pero en algún momento del camino se había enamorado de la idea de estar enamorado más que de la persona real. Y Lucía, con Lucía todo había sido intenso y apasionado desde el principio. Pero ¿era eso amor real o simplemente la emoción de algo nuevo y prohibido? Sin el elemento del secreto, ¿seguirían sintiendo lo mismo el uno por el otro? Una tarde, mientras caminaba por el parque de María Luisa, Mateo vio a una pareja joven sentada en un banco. Estaban riendo por algo, con las manos entrelazadas, sin preocuparse por quien los veía. Era tan simple, tan puro, y Mateo se dio cuenta de que eso era lo que quería, una relación honesta, construida sobre bases sólidas, sin secretos ni mentiras. Con Lucía podría tener eso. Podrían empezar de nuevo, y aprender de sus errores, construir algo real. No sería fácil. La sombra de cómo comenzaron siempre estaría ahí, pero al menos sería genuino. Al final de las 2 semanas, Mateo llamó a Lucía y le pidió que se encontraran en el puente de Triana, el mismo lugar donde se habían besado por primera vez hacía meses. Cuando ella llegó, llevaba un vestido amarillo que la hacía parecer un rayo de sol, pero había nerviosismo en sus ojos, incertidumbre sobre lo que Mateo iba a decir. He estado pensando mucho, comenzó Mateo tomándole las manos, sobre nosotros, sobre lo que hicimos, sobre si esto puede funcionar. ¿Y? Preguntó Lucía con la voz apenas audible. Y creo que la forma en que comenzamos fue terrible. Lastimamos a gente que no merecía ser lastimada, y eso es algo que tendremos que cargar para siempre. Mateo respiró profundo. Pero también creo que lo que siento por ti es real, Lucía. No es solo lujuria o rebeldía o una búsqueda de algo nuevo. Te amo. De verdad, profundamente te amo. Lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Lucía. Yo también te amo. Entonces empecemos bien esta vez, sin mentiras, sin secretos.
Vamos a mudarnos de Sevilla a algún lugar donde podamos empezar de cero, no para escapar de lo que hicimos, sino para construir algo nuevo lejos de toda esta toxicidad. ¿Estás seguro? Preguntó Lucía. Sevilla es tu hogar. Tú eres mi hogar ahora, respondió Mateo, y lo decía con completa sinceridad. Los siguientes meses fueron de transformación. Mateo finalizó los trámites del divorcio con Clara. Fue un proceso doloroso pero necesario. En su última reunión, cuando firmaron los papeles, Clara lo miró con ojos que ya no mostraban dolor, sino algo parecido a la indiferencia. Espero que seas feliz, dijo ella, y no había sarcasmo en su voz. De verdad lo espero, porque si no lo eres, entonces todo esto no habrá servido para nada. Tú también mereces ser feliz, Clara, respondió Mateo. Mereces a alguien que te ame de la manera en que mereces ser amada, y lamento no haber sido esa persona. Clara asintió. Adiós, Mateo. Adiós, Clara. Fue el cierre que ambos necesitaban. Mateo y Lucía se mudaron a Valencia, una ciudad costera donde nadie los conocía y donde podían ser simplemente otra pareja más. Alquilaron un pequeño apartamento cerca de la playa, con ventanas que daban al Mediterráneo y un balcón donde podían ver los atardeceres. No fue fácil. Hubo días difíciles, días en los que la culpa amenazaba con ahogar a Mateo. Hubo momentos en los que Lucía se preguntaba si alguna vez podría confiar plenamente en un hombre que había sido capaz de engañar a su esposa. Fueron honestos sobre sus miedos, sus dudas, sus inseguridades, pero también hubo días buenos, días en los que se despertaban juntos y si se sentían agradecidos de tenerse el uno al otro. Días en los que reían sin culpa, se besaban sin miedo, caminaban por la playa tomados de la mano sin preocuparse por quién pudiera verlos. Lucía consiguió trabajo en una cafetería moderna en el barrio de Ruzafa y empezó a ahorrar para cumplir su sueño de abrir su propio local algún día. Mateo reconstruyó su cartera de clientes, esta vez trabajando con empresas de Valencia y Madrid. Su reputación había sufrido en Sevilla, pero lejos de allí pudo empezar de nuevo. Un año después de mudarse, mientras paseaban por la Albufera al atardecer, Mateo se arrodilló. No tenía un anillo elegante, solo una sencilla banda de plata que había comprado esa tarde. Sé que no puedo prometerte una vida sin complicaciones, dijo mirándola a los ojos. Sé que cargamos con un pasado complicado, pero puedo prometerte honestidad, lealtad y amor verdadero por el resto de mi vida. Lucía, ¿te casarías conmigo? Lucía lloró, se rió y dijo que sí sin dudarlo un segundo. Se casaron en una ceremonia pequeña en la playa, con solo algunos amigos que habían hecho en Valencia. No hubo familia de ninguno de los dos lados. Esas relaciones habían sido irreparablemente dañadas por cómo habían comenzado, pero tenían el uno al otro, y por ahora eso era suficiente. La vida no les dio un final de cuento de hadas perfecto. Mateo todavía a veces tenía pesadillas sobre Clara, sobre el dolor en sus ojos. Lucía ocasionalmente se preguntaba si Mateo la miraría algún día de la manera en que había dejado de mirar a su ex esposa. Fueron a terapia de pareja, trabajaron en su comunicación, aprendieron a construir confianza desde cero. 2 años después de mudarse a Valencia recibieron una carta. Era de Clara. Mateo la leyó con las manos temblorosas mientras Lucía esperaba ansiosamente. La carta era breve pero significativa. Clara les escribía que había conocido a alguien nuevo, un hombre que la trataba con el amor y el respeto que merecía. Escribía que había hecho terapia, que había trabajado en sí misma, que había aprendido a perdonar, no por ellos, sino por su propia paz mental. No les escribo para darles mi bendición, decía la carta. Lo que hicieron fue imperdonable y las heridas que causaron tomaron mucho tiempo en sanar. Pero les escribo para decirles que finalmente he encontrado la paz. Y espero que ustedes también la hayan encontrado, porque si no es así, entonces todo este dolor fue en vano. Vivan bien, ámense bien y aprendan de los errores que cometieron. Mateo terminó de leer con lágrimas en los ojos. Ella encontró a alguien, es feliz. Lucía lo abrazó. Me alegro por ella, se lo merece. Sí, acordó Mateo. Y nosotros también necesitamos asegurarnos de merecer esta segunda oportunidad. Esa noche, mientras yacían en la cama mirando el techo, Lucía le preguntó, ¿crees que alguna vez podremos perdonarnos completamente por cómo comenzamos? Mateo pensó cuidadosamente antes de responder. No lo sé. Tal vez el perdón completo no sea posible, pero creo que podemos aprender a vivir con nuestras elecciones, a honrar el dolor que causamos siendo mejores personas de lo que fuimos entonces.
No podemos cambiar el pasado, pero podemos asegurarnos de que el futuro sea diferente. ¿Me serás fiel?, preguntó Lucía, y no había acusación en su voz, solo necesidad de escucharlo. Hasta mi último aliento, prometió Mateo, mirándola a los ojos. Aprendí de la manera más dura que algunas líneas no deben cruzarse, que el engaño no solo destruye a la persona engañada, sino también a quien engaña. No volveré a ser esa persona nunca más. Lucía lo besó suavemente. Y yo prometo no darte nunca una razón para buscar en otro lado lo que deberías encontrar en casa. Fue una promesa mutua de honestidad, de comunicación, de hacer el trabajo duro que las relaciones requieren. Sí. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. 7 años desde que todo comenzó, los peores y mejores 7 años de mi vida. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Mateo. Lucía tardó en responder. Me arrepiento de cómo comenzamos, me arrepiento del dolor que causamos, pero no me arrepiento de ti, de nosotros, de Elena. ¿Y tú? Lo mismo, admitió Mateo. Ojalá hubiera tenido el coraje de terminar mi matrimonio antes de involucrarme contigo. Ojalá hubiera sido más honesto, más valiente. Pero miraría hacia atrás y cambiaría muchas cosas sobre cómo sucedieron, pero no cambiaría a dónde llegamos. Elena corrió hacia ellos en ese momento con las manos llenas de conchas. Mami, papi, miren lo que encontré. La levantaron entre los dos y la cubrieron de besos mientras ella reía. En ese momento, rodeados del sonido de las olas y la risa de su hija, Mateo sintió algo que no había sentido en años. Paz completa. Esa noche, después de acostar a Elena, Mateo y Lucía salieron al balcón con copas de vino y miraron el mar bajo la luz de la luna. ¿Alguna vez piensas en ella?, preguntó Lucía. Ya no tenía miedo de hacer esa pregunta. A veces, admitió Mateo. Me pregunto si es feliz, si encontró lo que buscaba. Y espero que sí. Clara merecía algo mejor de lo que le di. Todos merecíamos algo mejor de lo que fuimos en ese momento, dijo Lucía sabiamente. Pero creo que aprendimos, crecimos, nos convertimos en mejores personas. ¿Crees que Elena algún día nos preguntará sobre cómo nos conocimos?, preguntó Mateo. Probablemente. Lucía tomó un sorbo de vino. ¿Y qué le diremos? Mateo pensó cuidadosamente. La verdad. Una versión apropiada para su edad, pero la verdad. Le diremos que cometimos errores graves, que lastimamos a personas que no merecían ser lastimadas, pero que también aprendimos de esos errores y nos esforzamos cada día por ser mejores. Suena bien, dijo Lucía, sonriendo. Criar a una hija que entienda que las personas son complejas, que pueden cometer errores terribles y aún así encontrar redención, que el amor no justifica el daño, pero que el crecimiento y el cambio genuino son posibles. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la brisa marina. Sabes, dijo Mateo finalmente, solía pensar que el final feliz significaba que todo estaba perfecto, que todos los problemas se resolvían mágicamente. Pero ahora entiendo que el verdadero final feliz es simplemente seguir intentándolo. Es levantarse cada día y elegir ser mejor. Es comunicar, es perdonar, es crecer juntos. ¿Entonces somos un final feliz?, preguntó Lucía con una sonrisa. Mateo la besó suavemente. Somos un final feliz en construcción. Y creo que eso es aún mejor. Al día siguiente, Mateo hizo algo que había estado posponiendo durante años. Se sentó en su computadora y escribió una carta, no para enviarla, sino para sí mismo. Una carta de disculpa a Clara, reconociendo completamente el daño que le había causado, sin excusas ni justificaciones. La escribió a mano, con lágrimas corriendo por su rostro, y cuando terminó la guardó en un cajón. ¿Qué es eso?, preguntó Lucía cuando lo encontró. Mi manera de hacer las paces con el pasado, explicó Mateo. Nunca se la enviaré. Ella no necesita escuchar de mí. Pero yo necesitaba escribirla. Necesitaba poner en palabras mi arrepentimiento, mi comprensión de lo que hice. Es para mí, no para ella. Lucía lo abrazó. Estoy orgullosa de ti, de cómo has crecido, de cómo enfrentas lo que hicimos en lugar de esconderte de ello. Esa fue la lección más importante que aprendieron. No podían cambiar el pasado, pero podían elegir cómo vivir con él. Podían dejar que los definiera y destruyera, o podían usarlo como combustible para ser mejores personas, mejores parejas, mejores padres. Los años continuaron pasando. Elena creció, y con el tiempo le dieron un hermanito llamado Marco. La cafetería de Lucía se expandió a 2 ubicaciones. Mateo ganó premios por su trabajo de diseño. Construyeron una vida que era genuinamente feliz, no perfecta, pero real y auténtica. Y cada año, en el aniversario de su primer beso en el puente de Triana, hacían el viaje de vuelta a Sevilla.
no para revivir los viejos tiempos, sino para recordar de dónde habían venido y cuánto habían crecido. Caminaban por el barrio de Santa Cruz, ya no escondiéndose, ya no con miedo. Solo dos personas que habían cometido errores terribles, pero habían encontrado la manera de convertirse en algo mejor. En uno de esos viajes, cuando pasaban por la plaza de Doña Elvira, Mateo vio a Clara desde lejos. Estaba sentada en una cafetería con un hombre, riendo por algo que él había dicho. Se veía feliz, genuinamente feliz, de una manera que Mateo nunca había logrado hacerla sentir. No se acercó. No dijo nada. Solo observó por un momento y luego continuó caminando con Lucía, sintiéndose aliviado de que Clara hubiera encontrado su propia felicidad. ¿Era ella?, preguntó Lucía suavemente. Sí. Mateo apretó su mano. Y se ve bien, realmente bien. Me alegro, dijo Lucía sinceramente. Todos merecemos segundas oportunidades. Esa noche, de vuelta en su hotel en Sevilla, Mateo sostuvo a Lucía entre sus brazos y pensó en el largo y tortuoso camino que los había llevado hasta allí. Pensó en las decisiones que había tomado, buenas y malas. Pensó en el hombre que había sido y en el hombre que había trabajado tan duro para convertirse. Te amo, susurró en la oscuridad. Yo también te amo, respondió Lucía. Gracias por elegirme, gracias por elegir a nuestra familia, gracias por hacer el trabajo duro de ser mejor. Y en ese momento Mateo se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo. No la pasión ardiente de un romance prohibido, no la perfección superficial de un matrimonio que se veía bien en fotografías, sino algo más profundo y más real, real. Había encontrado una pareja que lo conocía completamente, con todas sus fallas y virtudes, y lo amaba de todas formas. Había encontrado una familia que había construido con honestidad y trabajo duro. Había encontrado la redención, no a través del perdón de los demás, sino a través de convertirse en alguien digno de ser perdonado. La historia de Mateo, Clara y Lucía no era una historia con héroes y villanos claros. Era una historia sobre seres humanos complejos que cometieron errores, lastimaron a otros y a sí mismos, pero que también encontraron maneras de crecer, sanar y construir algo nuevo de las cenizas de lo que habían destruido. Y tal vez esa sea la lección más importante, que los finales felices no siempre vienen envueltos en papel brillante con un lazo perfecto. A veces vienen empañados por el arrepentimiento y la pérdida. A veces requieren que dejemos ir lo que queríamos para encontrar lo que realmente necesitábamos. Y a veces, solo a veces, del dolor más profundo puede nacer la alegría más genuina. Mateo y Lucía nunca olvidarían cómo comenzó su historia, pero decidieron que eso no definiría cómo terminaría. Cada día hacían la elección de ser mejores, de amarse con honestidad, de criar a sus hijos con integridad. Y al final, quizás, eso era lo más que cualquiera podía pedir. No una vida sin errores, sino la sabiduría para aprender de ellos y el coraje para seguir adelante de todos modos. El sol salió sobre Valencia una mañana más y Mateo se despertó junto a su esposa, escuchó la risa de sus hijos en la habitación de al lado y sonrió. No porque su vida fuera perfecta, sino porque era real. Y después de todo lo que había pasado, eso era más que suficiente. Era de hecho su propio tipo de final feliz.